Mi más cordial saludo. A continuación, les presentaremos nuestro trabajo acerca de la línea de tiempo sobre la evolución del arte, sus eras y sus distintas corrientes artísticas. Los integrantes de nuestro grupo son Canales Mendoza Edinson Alexander, del Rosario Canales Alison Luisana, Castelo Cabrera Christopher Alejandro, quien les habla, y Chicago Calero Daniela Quiquio, Montoya Olivos de Irquiara, Porras Morán Giselle de las Mercedes y por último Olivares Ramírez Ángela Gabriela. Espero que esta exposición sea de su agrado y pueda disfrutarlo. La introducción. El arte siempre ha sido parte del mundo a través del cual reconocemos nuestras diferencias, la diversidad cultural, la igualdad y la integración. Hay muchas maneras en las que el arte se representa en el mundo. En la antigüedad, pocas disciplinas se consideraban arte. Sin embargo, el alcance se ha ampliado enormemente a medida que ahora se incluyen técnicas y formas de arte. A medida que avanza la tecnología, surgen nuevas formas de arte y aunque existe un debate sobre la definición actual del arte, sigue siendo una expresión de la creatividad humana y, por lo tanto, es arte. A través de las múltiples disciplinas artísticas, los artistas pueden utilizar innumerables recursos, formas y técnicas para expresar sus sentimientos, siendo el arte uno de los componentes más importantes de la cultura. Arte, tan simple como cuatro letras, resulta una pieza fundamental a lo largo de la historia del ser humano. Encontramos arte donde encontramos humanidad. Aún así, arte es un tanto complejo de poder definir. Esto porque existen diferentes conceptos que se acomodan a las diferentes realidades que existen. Se trata de algo muy objetivo. De manera vaga y muy superficial, podemos definir el arte como una actividad de recreación, ya sea con la finalidad estética, un aspecto de realidad o un sentimiento. Todo esto es reflejado a través de la propia capacidad y materiales propios del entorno. Hola, yo soy Yeiri Kiara Montoya Olivo, soy la persona que iniciará esta exposición hablando sobre el arte en la prehistoria que empieza en el año 25.000 y termina en el 3000 a.C. También voy a hablar sobre el arte antiguo que empieza en el 3000 y termina en el 1000, también antes de Cristo. A continuación voy a profundizar más estos temas. Empezaremos hablando sobre el arte en la prehistoria, que nos dice que es el desarrollado por el ser humano primitivo desde la era paleolítica superior hasta el neolítico, donde son periodos que surgieron las primeras manifestaciones que se pueden considerar como artísticas, ¿no?, de parte del ser humano. Dentro de este periodo contamos con dos, que es el paleolítico y el neolítico. En el paleolítico se dice que el hombre se dedicaba a la caza y vivía en cuevas, elaborando la llamada pintura rupestre, ¿no? Dentro de esta, las técnicas del arte paleolítico eran muy sencillas. Se hacían con pinceles, trozos de carbón, trozos de hueso o con los dedos. Los colores eran muy básicos y por lo general se usaba solo uno, aunque también utilizaban dos o tres en escenas de caza, ¿no?, para representar movimientos o algunas sombras. En el Neolítico nos habla de que en las pinturas rupestres de este periodo representaban imágenes figurativas de animales, de seres humanos, de símbolos y de diferentes escenas que pasaban en la vida cotidiana, que fueron pintadas con tonos monocromáticos. También nos dice de que esto se volvió sedentario y que se dedicaban a la agricultura, donde las sociedades se hacían cada vez más complejas y iban tomando importancia a la religión
como se aprecia en los monumentos metalíticos, ¿no? Y es ahí en donde comienza la producción de piezas de artesanía. Ahora hablaremos sobre el arte antiguo. Este nos dice que en Egipto y Mesopotamia surgieron las primeras civilizaciones y sus artistas o artesanos elaboraban complejas obras de arte que suponen a una especialización profesional. En este periodo también situamos el arte ibérico, ¿no? Dentro de este arte contamos con dos, que es el arte egipcio, el arte mesopotámico, ¿no? En el arte egipcio nos dice que su arte era intensamente religioso y simbólico, ¿no? En donde destacaban las arquitecturas, las mastabas, las pirámides y los hipogeos. La escultura y la pintura muestran la figura humana de una forma realista, aunque adolecen en hieratismo y esquematismo a causa de la rigidez de sus cánones tanto como simbólicos y religiosos, ¿no? Hay dos puntos que son específicos en esto, es donde que es un arte realista, ¿no? Da realidad. También que es un arte en donde se puede estudiar por lo que representan los artistas. Ahora, por último, tenemos el arte mesopotámico, donde nos dice que la arquitectura fue una de las manifestaciones artísticas de mayor importancia. Mesopotamia fue el primer pueblo en emplear el arco y la bóveda. En cuanto a los materiales, se utilizaron el ladrillo y el adobe. Las construcciones mesopotámicas más significativas fueron los templos y los palacios, ¿no? En esta zona se desarrollaban los ríos Tigris y Eufrates, donde se sucedieron diversas culturas como los sumerios, los acarios, los asirios, las persas y etcétera. En arquitectura también destacaban los zigurats, que son los grandes templos de forma escalonada, piramidal, mientras que la escultura se desarrolla en talla extensa o relieve. A continuación le voy a pasar a mi siguiente compañero. Hola, mi nombre es Ángela Gabriela Olivares Ramírez y hoy vamos a hablar sobre el arte clásico. Situada en el año 1000 a.C. y en el año 300 después de Cristo, nos enfocaremos tanto en el arte romano antiguo como el arte romano grecio. Vamos a profundizar más el tema. El arte clásico es una expresión utilizada para denominar el conjunto de conceptos culturales y artísticos. Lleva el término clásico porque son propios de la civilización occidental clásica, formada tanto por los griegos como por los romanos, y que se expanden geográficamente en lo llamado mundo greco-romano. El arte clásico busca expresar la visión sensible y sentimental que los mismos artistas tienen sobre el mundo. Puede ser un mundo real o un mundo imaginario. El estilo del arte clásico mayormente está compuesto por disciplinas básicas que todo el arte incluye, como la pintura, la arquitectura, escultura y también literatura de distintos estilos. El arte clásico empezó desde el año 1000 a.C. y terminó en el año 3000 después de Cristo. Y para hablar más sobre ello nos enfocaremos tanto en el arte de la antigua Grecia como el arte de la antigua Roma. El arte de la antigua Grecia es el estilo elaborado por los antiguos artistas griegos.
caracterizado por la búsqueda de la belleza ideal, recreando el mundo ideal, un mundo idealizado, del modelo platónico o mediante la imitación de la naturaleza en el sentido de la mimesis. Con la excepción de la época oscura, el arte griego tuvo como finalidad hacer inteligible el mundo conforme las leyes y la razón. Para los griegos, todo converge hacia la verdad racional, que se manifiesta en la armonía de lo físico y lo moral, decir, en el cuerpo y en el espíritu, y se manifiesta en la preeminencia de la forma. Las principales características del arte griego son el uso de la proporcionalidad, el equilibrio de los elementos, hecho que hace destacar su concepto de la perfección estética y un gran interés en reflejar en las obras artísticas la línea de la figura humana a la perfección, tanto en el dibujo como en la escultura. También hay que saber que el arte griego se desarrolló en 3 periodos: arcaico, clásico y helenístico. Y en cuanto a la arquitectura, destacaba mayormente los templos y aparecen sucesivamente 3 órdenes arquitectónicas: el dórico, el jónico y el cortinio. Y la escultura también no se queda atrás, pues estuvo denominada por la representación del cuerpo humano que se desarrolló a partir de las formas rígidas y esquemáticas y del naturalismo a través del periodo. Hay que tener en cuenta que son todas aquellas manifestaciones de las artes visuales que fueron exportadas a todos los territorios del Imperio Romano. El arte romano se refiere a la gran gama de expresiones artísticas como la pintura, la escultura y la arquitectura, que se desarrollaron en Roma. Durante este periodo, los romanos se expresan con diversas técnicas relacionadas con el arte, decorativa y la construcción de templos y monumentos. Hay que tener en cuenta también que el arte romano conmemora las batallas de los hombres a través de representaciones como arcos del triunfo, columnas conmemorativas, y también cuando se refiere al arte romano en esculturas se manifiesta a través de relieves en las tumbas que representan situaciones en la vida cotidiana y de la cultura romana también. También fue un movimiento artístico europeo comprendido en el siglo XI, XII y XIII, y se caracteriza por el uso del lenguaje específico como coherencia y realismo en diversas manifestaciones, principalmente en la arquitectura, la escultura y la pintura. La arquitectura romana es una fusión de elementos tradicionales griegos y etruscos, donde se desarrolla arcos y vigas horizontales y fueron soportados por columnas. Más tarde se introdujo también la contraparte tridimensional, que es la cúpula. Las primeras manifestaciones surgieron bajo influencia de artes etruscos y fueron después influenciadas por el arte griego, que los romanos conocieron en las colonias de la Magna Grecia, ubicadas en el sur de Italia, y conquistaron el proceso de la unificación territorial en la península durante los siglos 4 y 3 a.C. Hay que tener en cuenta que la cultura romana destaca profundamente en la construcción civil y obras de construcción de caminos, puentes. Gracias. Hola, mi nombre es Giselle Mercedes Porras Morán y ahora vamos a hablar sobre el arte en la Baja Edad Media, comprendida desde el año 900 hasta el 1400, donde encontramos al arte románico y al arte gótico. Vamos a profundizar más el tema. Arte en la Baja Edad Media. La Baja Edad Media fascina a mucha gente por su arte.
del que se conserva una enorme cantidad de muestras. Como todo arte, el arte medieval fue la expresión de la mentalidad de aquella época. Sin embargo, la sociedad medieval sufrió muchos cambios entre el siglo XI, XIII y el siglo XIV. Estos cambios se manifestaron en el arte, originando dos estilos diferentes, el arte románico y el arte gótico. Durante el arte románico, tanto la escultura como la pintura dependen estrechamente de la arquitectura. El desarrollo de la escultura monumental es consecuencia de la actividad constructora iniciada en Europa sobre el año 1000 y se centraba sobre todo en iglesias y claustros. A partir de ese momento existe un renacer de la escultura que fue desaparecida de Occidente cuando se produjo la caída del Imperio Romano. Se manifestó de manera más relevante en arquitectura, caracterizándose por su aspecto de solidez y por el uso del arco medio punto y las bóvedas de cañón, además de las aristas. Por este motivo, cuando el estilo comenzó a ser identificado y estudiado en el siglo XIX, se le dio el nombre de románico, al ser considerado una derivación del arte romano. Las principales características del arte románico son las siguientes. Presentó un gran número de corrientes locales, que son características propias. Su manifestación más importante fue la arquitectura religiosa, especialmente sobre las iglesias y monasterios. Las distintas disciplinas artísticas, como la pintura, escultura y el mosaico, estaban subordinadas a la arquitectura. Las paredes de la iglesia estaban cubiertas por pintura y relieves que tenían una función narrativa, como transmitir a los fieles, generalmente a los fieles analfabetos, los principales principios del cristianismo. Por ese motivo se ha llamado a las iglesias románicas como Biblias de piedras. Además, la estructura de sus construcciones sentó las bases del estilo posterior, que viene a ser el estilo gótico. La arquitectura en el arte románico. La arquitectura en el arte románico tuvo una manifestación más clara como en las iglesias. Muchos de esos estilos, que son los edificios, albergan reliquias de santos consideradas sagradas para sus fieles y por lo tanto fueron centros de peregrinación que recibían viajeros de toda Europa. Para generar un espacio eficiente, tanto la liturgia habitual como el culto de las reliquias, durante el románico se desarrolló un tipo de planta con naves laterales, crucero y ábside con capillas, que permitía la circulación de los peregrinos por la iglesia. En la etapa del arte románico tenemos al primer románico, que inició desde el 980. Esta etapa comprende todo el siglo XI y comienzos del siglo XII. Tiene su origen en el norte de Italia. Más tarde se extendió por el norte de Cataluña y Aragón, así como por el sur de Francia. En este estilo se utiliza la piedra cuadrada pero no pulida. Los templos se cubren con las bóvedas pétreas de cañón y horno. Dejan de utilizarse las columnas para emplear los pilares. Las naves son más amplias y elevadas que los edificios prerrománicos precedentes. Luego tenemos el románico pleno, que fue desde el 1090. Esta etapa fue un avance y engrandecimiento del arte románico que se manifestó tanto en arquitectura como en escultura, pintura y artes menores. Se difundió gracias a los movimientos monásticos y de peregrinación, a la unidad del culto católico con la liturgia romana y a la constante vía de comunicación tanto de los viajeros como de los mercaderes. En 1123 tenemos a Pantocrator de San Clemente de Taúl. Estos son frescos del ábside de San Clemente de Taúl. Tal y como reza una de las inscripciones que encontramos en la fuste de una de sus columnas. Por tanto, debemos fachar esta pintura situada en el ábside, que es un lugar divino por excelencia de la iglesia románica en torno a esta misma fecha. Luego tenemos el tardorrománico en 1150. Esta es la tercera etapa del arte románico, dispuesta así por la historiografía del románico. Cronológicamente se distribuye desde el final del románico pleno, que es la segunda mitad del siglo XII, hasta el primer cuarto del siglo XIII, en que comienza a triunfar el arte gótico. Esta etapa es la de mayor actividad de construcción de monasterios de los monjes cistercienses.
Cistercienses. Iniciaremos a hablar del arte gótico. El gótico es un estilo artístico que surgió en Francia a mediados del siglo XII. Durante los 3 siglos siguientes se difundió por toda Europa, adquiriendo en cada región características particulares. Fue un estilo muy valorado por el romanticismo y los movimientos historicistas del siglo XIX. Esto cuando las formas del gótico resurgieron como estilo neogótico. Las características principales del arte gótico como estilo artístico son: surgió a partir de las reformas iniciadas por el abad Suger en la Basílica de Saint-Denis entre los años 1140 y 1144. Respondía a una corriente filosófica conocida como estética de la luz o teología de la luz, que identificaba la luz como manifestación de la divinidad. Fue un arte ligado al humanismo teológico surgido a finales de la Edad Media. Esta corriente desarrolló una sensibilidad religiosa al mismo tiempo humanista y espiritualista, que consideraba a los seres humanos la obra más perfecta de la creación y buscaba conectar a las personas con la divinidad de una manera más directa y natural. Su expresión más fuerte fue la arquitectura, especialmente las construcciones catedrales. Fue un estilo vinculado al desarrollo urbano y al poder creciente de los reyes y de los obispos, característicos de la Baja Edad Media. Aquí tenemos a la arquitectura gótica. Las características principales de la arquitectura gótica son las siguientes. Pretendía acercar a los fieles los valores religiosos del periodo. Todos los elementos que constituían la catedral tenían un valor simbólico, además de su función constructiva. La planta en forma de cruz representaba el cuerpo de Cristo, las líneas verticales, el camino de la ascensión, y la luz a Dios, y así sucesivamente. Surgieron nuevas técnicas constructivas como el arco apuntado o ojival, los arbotantes, contrafuertes con pináculos y las bóvedas de crucería, que permitieron construir edificios de gran altura, livianos y estilizados. Al no tener una función estructural en el edificio, las paredes dejaron de ser macizas y se cubrieron de ventanas. Estas se decoraban con vitrales, escenas narrativas realizadas con vidrios de colores que filtraban una luz de apariencia irreal dentro del edificio. Además, ganaron relevancia las fachadas y en general tenían un gran rosetón cubierto con vitrales y portales profundos con complejos relieves narrativos. En la línea de tiempo del arte gótico tenemos en 1130 la primera construcción gótica. El primer edificio que se consideró gótico se incorporó entre el 1137 y el 1144. Es la Basílica de Saint-Denis, localizada en Francia. En 1140 se hace oficial el arte gótico. Este surge oficialmente en Francia. Luego, en 1200, tenemos a la etapa del gótico clásico. A causa de la corriente naturalista, el gótico anterior se transforma afianzándose a los elementos constructivos y decorativos de la catedral, llamándose gótico clásico. Aquí es donde nace la Catedral del Norte de Reims, París. Luego tenemos al 1400, donde está la etapa del gótico tardío, la cual fue la fase final del estilo gótico, pero no fue una etapa de decadencia. La transición se produjo de una manera suave y gradual, y fue en esta etapa cuando se realizaron algunas de las obras góticas más ricas y complejas. Finalmente, el estilo desaparece para dejar paso al Renacimiento y al manierismo. Hola, mi nombre es Alison Luisana de Rosario Canales. Seguido hablaré acerca de la era del arte en la Alta Edad Media, situada en los años 300 hasta los 900 años, donde podemos distinguir el arte paleocristiano y el arte prerrománico. Seguido con esto profundizaremos un poco más el tema. Seguido hablaré sobre el arte en la Alta Edad Media,
que está situada en el año 300 hasta el año 900. Este arte medieval se expresó en muy distintos medios a través de diferentes disciplinas artísticas, técnicas y géneros, por ejemplo la arquitectura, escultura, orfebrería, manuscrito, ilustrados, las miniaturas y la caligrafía, en frescos, pintura en tabla, mosaicos. El arte de esta época tenía una función muy clara y diferente al arte de hoy en día, porque actualmente es frecuente realizar obras de arte simplemente por una función estética. Este arte lleva muchas tradiciones, como la herencia del mundo clásico, especialmente el mundo romano, que conlleva bóvedas, arcos, las órdenes clásicos de las columnas y también los mosaicos. Luego, las aportaciones del cristianismo, toda la simbología propia de la religión y la importancia de la iglesia como edificios principales. Las obras de arte en esta época fueron especialmente religiosas y realizadas con los mejores materiales que se podía disponer. También la tradición artística de los diversos pueblos bárbaros invasores, tales como los visigodos en el caso de las penínsulas ibérica o posteriormente los árabes en los carolingios en centroeuropeo o los vikingos en el norte. Este periodo se distingue entre el arte paleocristiano y el arte prerrománico. Cabe señalar que además que desarrolla también en el arte bizantino, islámico y mozárabe. Ahora voy a hablar sobre un poco el arte paleocristiano, que este se define como el arte producido en las comunidades cristianas entre mediados del siglo III y finales del siglo VI. Consiste principalmente en la arquitectura, en la pintura y escritura desde principios de la cristianidad hasta cerca del siglo VI, particularmente este arte desarrollado en Italia y Mediterráneo occidental. En la pintura, en el arte cristiano, tenía sus raíces en el estilo romano clásico y luego evolucionó hacia una expresión artística más abstracta y simplificada. Su ideal no era la belleza física, sino el sentimiento espiritual. Así, las figuras humanas se convirtieron en sujeto, más que en individuos, y a menudo tenían ojos grandes y miradas que según los cristianos eran ventanas del alma. En la pintura arquitectónica del arte paleocristiano, las paredes de las iglesias estaban decoradas con pinturas o mosaicos para instruir a los fieles. Uno de los principales referentes a la basílica papal de Santa María la Mayor en Roma, la cual tiene una extensión de programa de mosaicos de escenas de Antiguos y Nuevos Testamentos que comenzó en el año 432. El seguido de la arquitectura, que estas las primeras manifestaciones del arte paleocristiano se dieron en los cementerios o catatumbas que a la vez servían de puntos de encuentro en los perseguidos. El mayor complejo de catatumbas es el de Roma. Los más importantes son San Calisto, San Sebastiano y Santa Domitila. Más tarde se construyeron iglesias y santuarios alrededor de todo el imperio, muchos patrocinados por el propio Constantino. Seguido de las basílicas, que es el emblema de la arquitectura cristiana, fueron las basílicas, que surgieron en grandes cantidades después del edicto de Constantino en Roma, en Tierra Santa y Constantinopolitana, y luego se extendieron por toda Italia. Generalmente consistían en tres partes en su interior, que es atrio de acceso, el cuerpo de la basílica, que se divide en tres naves, el presbiterio donde se situaba el altar. Uno de los principales referentes son las basílicas de San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán, San Lorenzo, San Clemente en Roma y San Apolinar en Ravenna. El arte en la Alta Edad Media también tiene el arte prerrománico, que si hablamos del estilo de arte prerrománico, no podemos clasificarlo como un estilo estético de una forma definida, sino que es un estilo cuya expresión universal combina el proceso de producción del arte cristiano, el del arte romano y el arte paleocristiano. Durante la formación del arte, el Mediterráneo jugó un papel importante como vía de comunicación.
con la llegada de mercedes bizantinos y orientales, que trajeron elementos decorativos aptos para el gusto de los bárbaros. En el año de 1476 se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente Bajo, la presión de los pueblos bárbaros. Se produjo la fragmentación del imperio en muchos reinos con diferentes políticas. Fue así como empezó a gestarse un arte sencillo, pero construido en base al gran estilo románico, y este arte sería el arte prerromano, fruto de una combinación de elementos creados por los pueblos bárbaros por su estilo clásico y herencia cristiana. En sus características tenemos que es un arte sencillo que prefiere los temas ornamentales, geométricos y las vegetales, utilizando solo en contadas ocasiones la representación de la figura humana o animal. La ausencia de grandes planes en la arquitectura usan los mismos elementos constructivos de Roma, como los arcos de medio punto, el sistema abovedado y las columnas de acarreo, dando lugar a edificios poco armoniosos con mezclas de elementos dispares. La pintura del arte prerrománico tiene un desarrollo más amplio que las arquitecturas y que la escultura, ya que su cronología va desde el siglo VI al siglo VIII, siendo este el siglo VII la llamada Edad de Oro, se extenderá rápidamente por toda Europa. Tiene su motor de arranque en Monte Cassino y el monasterio bendecido del desarrollo del estilo artístico a partir de la Segunda Edad de Oro bizantina. En los estilos de la pintura prerrománica son frescos y se desarrollan en diferentes escuelas o tendencias, a la manera grego-bizantina, que es la imitación fiel y directa de la pintura bizantina, rígida y hierática, en la manera ítalo-bizantina, que son los menos rígidas en la anterior y siguiendo los modelos de Ravanel. También tenemos lo que es la manera franco-bizantina, mezclando el bizantino con el caroligio, que es menos esquematizada y más realista y detallista, típica de Francia. Luego tenemos a la manera mozárabe y bizantina, utilizando animales fantásticos de influencia musulmana, típica de península ibérica. Luego tenemos la arquitectura, que ese tipo de arte se usó tanto en planta central como en la basilical. Las cubiertas eran planas, de madera o también podían ser de piedra. Las extensiones solían ser pequeñas si las comparábamos con las magníficas y extraordinarias obras de arte romano. Los edificios más destacados de esa arquitectura siempre fueron los monasterios, los palacios y las catedrales, que definían a la perfección la representativa. El arte prerrománico tiene sus orígenes en la tradición hispano-romana, en la arquitectura visigoda. También recibe influencias del arte caroligio. Se suele utilizar en ellos adornos en forma de cuerdas. Destaca el empleo sistemático de la bóveda de cañón, realizando por medio estribos, contrafuertes, y el material empleado suele ser pobre, sillajero y mampostería. Hola, mi nombre es Christopher Alejandro Bastelo Cabrera. Hoy hablaremos sobre el arte en la Edad Moderna, pues, ¿no? Los estilos más representativos en este periodo son el Renacimiento, el Manierismo, el Barroco, el Rococó y el Neoclasicismo. Acompáñenme a profundizar más el tema. Arte en la Edad Moderna. Los estilos más representativos de este periodo son el Renacimiento, el Manierismo, el Barroco, el Rococó y el Neoclasicismo. Hablemos un poco del Renacimiento. El Renacimiento marca el inicio de la Edad Moderna, un periodo histórico que por lo general se suele establecer entre el descubrimiento de América de 1492 y la Revolución Francesa en 1789. Es una época de gran esplendor, ¿no?, cultural de Europa, donde la religión cede más a la ciencia del hombre y del universo. El humanismo emergente se ha hecho nuevos descubrimientos geográficos. El arte se inspiró en el arte greco-romano clásico, ¿no? De ahí se habla de un renacimiento en el arte que surgió o
que siguió a la oscuridad de la Edad Media, ¿no? Al oscurantismo. Inspirándose en la naturaleza, surgieron nuevos modelos de representación, como el uso de la nueva perspectiva, ¿no? Bueno, como sabemos, la pintura más representativa en el Renacimiento fue la Mona Lisa, ¿no? De Leonardo da Vinci, de 1503 hasta 1506. Hubo dos características en el Renacimiento. El Quattrocento en el siglo XV. Este periodo se investigó sobre las construcciones de los monumentos romanos y griegos y se produjo la perspectiva y la pintura del óleo. La segunda característica fue el Cinquecento. En el siglo XVI se logró la madurez renacentista, surgieron los grandes artistas que marcaron la época, ¿no? Tales como Miguel Ángel, Da Vinci, Miguel Cervantes y Rafael, y entre otros muchos, ¿no? El arte renacentista se caracterizó por recuperar aspectos de la cultura clásica grecorromana, como la armonía y la proporción como ideal de belleza, además de los temas mitológicos, ¿no? Basarse en el concepto del ser humano como centro de todas las cosas, en lugar de considerar a Dios como centro del universo. Si bien el arte renacentista tomó como figuras principales a los ángeles, a los apóstoles y a Dios. También buscó la perfección simétrica como en la escritura para representar el cuerpo humano. A continuación, hablaremos sobre la época manierista. Es un estilo artístico a finales del Renacimiento. En el arte italiano se considera que el inicio del manierismo nace a raíz del saqueo de Roma a mano de las tropas españolas y alemanas de Carlos V en 1527. La belleza como tal era entendida en el periodo clásico del Renacimiento, fue puesta en entredicho y el arte se convirtió en un espacio de experimentación. Los artistas manieristas no tomaron la naturaleza como referente y fuente de inspiración, ¿no? La época en que se desarrolló este arte se caracteriza esencialmente por la crisis religiosa y valores del estilo manierista: virtuosismo, artificio, variedad y separación de forma y significado. En la virtuosidad, la obra de arte es la realización perdurable de un virtuoso en relación con la noción de dificultad. Artificio, el alejamiento de la naturaleza y oposición entre esta y el estilo obsesionó siempre a los críticos del manierismo. Una de las principales críticas se debe al clasista Bellori. Variedad. En las artes visuales la variedad se considera una cualidad esencial de la obra. Por último está la separación de forma y significado. Continuamos con la edad del barroco. En esta época de grandes conflictos y ámbitos políticos y religiosos con divisiones entre las naciones, católicos de la Contrarreforma, donde los estados autoritarios han echado raíces y estados protestantes más parlamento. El arte se volvió más sofistificado y lujoso, había cierto clasicismo y racionalismo, pero la forma más dinámica y efectiva, como sorpresas y anécdotas, como ilusiones ópticas y aciertos. El edificio sigue líneas clásicas, con formas más dinámicas y está ricamente decorado. Surgieron dos tendencias opuestas en la pintura: el naturalismo, que se basa estrictamente en la realidad natural y amaba el claroscuro llamado el tenebrismo, especialmente de Caravaggio y Georges de Latour, y el clasicismo, igual de realista, pero con una percepción más racional e idealizada de la realidad. A continuación hablaremos sobre las características del barroco: el dinamismo y tensión. El sentido de movimiento, dinamismo y tensión es fundamentalmente en el barroco. A continuación, la representación de pasiones y temperamentos filosóficas del Renacimiento, que llamaba a la mesura y al equilibrio. Búsqueda del contraste. En las diferentes disciplinas artísticas, el barroco releva las artes plásticas, se expresa por medio del claroscuro, aplica no solo a la pintura, sino a la arquitectura, la escultura, la música e incluso la literatura. Sustitución de lo absoluto por lo relativo. Lo absoluto cede su lugar en la relatividad, en consonancia con una época que carecía de seguridades filosóficas, teológicas y culturales. Continuamos con la edad del rococó. Desarrollada en el siglo XVIII, siempre que existiera una gran expresión artística, se creó un estilo barroco
que enfatiza más elementos decorativos y ornamentales. Características del arte rococó: humor y picardía. El arte rococó es una expresión de una élite que se divierte, por ello tiene una gran dosis de humor y picardía, que suprime cualquier intento de solemnidad. La pintura. Hablemos de la pintura. La pintura del rococó representó el triunfo del rubenismo sobre el prusianismo. Por rubenismo se conoce la corriente de pintores coloristas inspirados en el pintor del barroco flamenco Pedro Pablo Rubens, 1577 hasta 1640. Antonio Watteau, de 1684 hasta 1721. Fue un pintor proveniente de una ciudad flamenca que había sido accionada a Francia. Fue el primer artista a darle el curso a las inquietudes de la élite ociosa. Después sigue Jean-Baptiste Simenon Chardin. En 1699 y 1779 fue pintor francés autónomo gracias a los recursos económicos de su esposa. Y para finalizar tenemos el arte neoclásico. El auge de la burguesía tras la Revolución Francesa favoreció el surgimiento o el resurgimiento de las formas clásicas más puras y austeras en contraposición a los excesos ornamentales del barroco y rococó, identificados con la aristocracia. Es en esta época el nacimiento de las academias, que surgen como instituciones que organizan las actividades artísticas y científicas. En el campo del arte, las academias contribuyen a establecer rígidas normas de creación que influyen en el carácter fijo y variable de las obras neoclásicas. Es por ello que es un arte frío y racional. Hola, mi nombre es Edinson Alexander Canales Mendoza y ahora vamos a hablar sobre el arte contemporáneo y los diferentes tipos de arte que podemos encontrar y serán más detallados a continuación. En el arte contemporáneo podemos encontrar la arquitectura del siglo XIX. La arquitectura del siglo XIX sufrió una gran evolución debido a los avances técnicos que comportó la revolución industrial, ya que se incorporaron nuevos materiales como el hierro y el hormigón, que permitieron la construcción de estructuras más sólidas. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania. El romanticismo puso atención en el terreno de la espiritualidad, de la imaginación, la fantasía, el sentimiento y la evocación ensoñadora, acto que a partir de los cuales los pintores y poetas románticos se multiplicaron en una búsqueda constante de la libertad auténtica basada en los sentimientos. El realismo. Desde mediados del siglo surgió una tendencia que puso énfasis en la realidad. Este fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito era la representación objetiva de la realidad basada en observaciones de aspectos diarios que proporcionan vida en ese momento. El impresionismo fue un movimiento profundamente innovador que propuso una ruptura con el arte académico y una transformación del lenguaje artístico, iniciando el camino hacia los movimientos de vanguardia. El impresionismo resultó ser un arte abstracto que buscaba traspasar los límites de lo convencional o lo racionalmente correcto. El neoimpresionismo es un movimiento que se preocupa por la estructura, la composición, la luz y el color. El neoimpresionismo nació de la preocupación científica de un grupo de artistas por controlar las propiedades físicas del color y el espacio. El impresionismo fue un movimiento profundamente innovador que propuso una ruptura con el arte académico y una transformación del lenguaje artístico, iniciando el camino hacia los movimientos de vanguardia. El impresionismo resultó ser un arte abstracto que buscaba traspasar los límites de lo convencional o lo racionalmente correcto. El simbolismo surgió como reacción al naturalismo de la corriente realista e impresionista, poniendo especial énfasis en el mundo de los sueños. Lo que se quiere decir con eso es que podemos pensar en algo más allá de lo que podemos ver, por ejemplo, la pasión, amor o devoción. Mi nombre es Ishikawa Calero Daniela Kikyo.
Continuamos con lo que es el arte en la edad contemporánea. A partir del siglo XX, la sociedad sufre cambios significativos frente a diversas problemáticas. Sabemos que el arte está fuertemente ligado a esto, ya que es dicha y propiamente una representación de estos sucesos. Así que acompáñenos a ver cómo esto influencia y afecta al arte y a las diversas corrientes artísticas de aquel entonces. En el siglo XX, los problemas del hombre actual son nuevos y por ello sus necesidades también. Sin antecedentes referenciales, ante todo se revisa el verdadero significado de la arquitectura, y a partir de este momento no podrá juzgarse suficientemente una obra si no la visitamos desde su interior. Esta nueva estética radica en su función. Si el edificio está armoniosamente distribuido en su interior, si está integrado en el entorno, si resulta grata su habitabilidad, si el edificio es bello. Desligados al compromiso del pasado, los arquitectos del siglo XX manejaban los volúmenes y los espacios con criterios absolutamente distintos, producto de los nuevos materiales y de las nuevas necesidades. La corriente artística del fauvismo. El fauvismo o fauvismo fue un movimiento pictórico de vanguardia que tuvo su origen en 1905 en París, Francia. La máxima plástica del fauvismo fue la excitación del color, sustentada en la idea de que la creación surgía del instinto más que del intelecto o de los sentimientos. Y aunque el fauvismo aún está atado a la representación de la naturaleza, es decir, de los objetos reconocibles, no busca la representación naturalista, sino exaltar el valor del color en sí mismo, al que refieren usar en su estado puro y de manera directa. Por ende, la obra fauvista hace gala de una coloración atrevida, usa colores de manera brutal y con relatividad arbitrariedad, procurando deliberadamente una sensación de disonancia que rompe la asociación del color con la representación de la realidad tal como ella es concebida. Este movimiento exhibe el flujo del instinto creativo. En consecuencia, las líneas y los colores resultan de gestos impulsivos, pretendiendo con ello alcanzar la genuinidad atribuida a los niños o a lo salvaje, es decir, aquello que no ha sido tocado por el orden civilizatorio dominante. Otra característica muy marcada del arte fauvista fue el desinterés por la profundidad espacial, la perspectiva y el modelado, y con ello por el claroscuro. Las figuras del plano fauvista suelen ser planas y algunas veces aparecen delimitadas por gruesos contornos. Se desvanece, pues la pretensión es construir imágenes que imiten el mundo visible. Seguido a esto tenemos el famoso expresionismo. Este fue un movimiento artístico, cinematográfico, musical y literario que comenzó como un estilo pictórico en Alemania durante la transición del siglo XIX y el siglo XX. Luego se expandió a otras disciplinas y regiones hasta alcanzar su madurez entre 1905 y 1933, dejando por fuera la interrupción que significó la Primera Guerra Mundial. A diferencia de las llamadas vanguardias históricas, el expresionismo no fue un movimiento con estilo unificado, fue más bien el resultado de un espíritu crítico frente al nuevo orden occidental. Una característica que tenemos marcada en este movimiento es la gran perspectiva negativa sobre la realidad. El expresionismo se caracteriza por una perspectiva desencantada sobre la realidad. Los artistas miran con decreimiento y desconfianza las promesas progresistas de la modernidad al captar las contradicciones de fondo. También percibe al sujeto impotente frente a los hilos del poder. La generación expresionista concibe al individuo como un ser de merced de los acontecimientos, carente de sustancia propia y sometido a la mediocridad. Para esta generación, las personas han sido despojadas de libertad y autonomía y han sido reducidas a piezas del sistema. Asimismo, lo que busca el expresionismo es representar la esencia del individuo contemporáneo. Rechaza, por lo tanto, la mera representación de las apariencias. Cultiva así el dramatismo, la subjetividad y la expresión de los sentimientos humanos, especialmente la decepción, el terror, la angustia, la sociedad,
la miseria humana, el despojo y el decreimiento. Como dijimos, se centran mucho en la negatividad de la realidad y de aquellos aspectos que terminan perjudicando al ser humano. Entonces, bien, ¿cuáles serían las características del expresionismo por disciplina? Algunas de estas características vendrían a ser la preferencia por las formas angulosas, el uso de la perspectiva no natural, es decir, arbitraria, ¿no? Que se acorde a los objetivos de la representación, que la figura también se deforma para resaltar el sentimiento. Hay construcción del espacio oblicuo, superposición de escenas, tenemos coloración expresiva, ¿no? Bien colores resplandecientes que son vibrantes o bien colores poéticos. Tenemos una pasta gruesa, técnica violenta que acude a la improvisación. Este movimiento se expresa muy libremente a la hora de ser pintado o de ser graficado. Otro movimiento artístico muy importante de esa época y que ahora es muy famoso vendría a ser el cubismo. Este fue el primer movimiento artístico de vanguardia del siglo XX. Nació en el año de 1907 y finalizó aproximadamente en 1914 de la mano de los famosos pintores Pablo Picasso y Georges Braque. Su impacto fue tal que se le considera precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo. Este movimiento cubista establece por primera vez en la historia una auténtica ruptura con el arte occidental, que hasta entonces se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de la belleza, lo que supuso entonces un gran escándalo, sobre todo entre los más conservadores. ¿Pero en qué consiste el cubismo? ¿Por qué se dice que es un movimiento revolucionario? El cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, resultado del análisis y la síntesis. Los objetos no se representan como son o como se ven, sino como han sido concebidos por la mente, que los constituye en sus formas geométricas esenciales, orientando la atención al lenguaje plástico, la observación y el análisis. Comprendemos cómo lo hacen, ¿no? Esta ruptura del principio de imitación de la naturaleza del arte, a diferencia de los movimientos predecesores, el cubismo se distancia abiertamente de la representación naturalista, es decir, del principio de imitación de la naturaleza como objetivo final del arte. Esto lo convierte en el primer movimiento de vanguardia propiamente dicho, como ya lo habíamos comentado anteriormente. El cubismo se da un paso más allá al distanciarse, incluso de la idea de representar la naturaleza según los modos de percepción de la vista o de la emoción, es decir, en los efectos de los efectos. Es así como logra la desconstrucción plástica por la vía analítica, logrando crear el cuadro una realidad propia independiente de cualquier referente y de cualquier intento por lograr la verosimilitud. Continuamos con el futurismo. El futurismo fue un movimiento de vanguardia italiano que se dio a conocer el 20 de febrero de 1909, cuando el diario Le Figaro publicó en París el Manifiesto Futurista. Escrito por el poeta Felipe Tommaso, pretendía expresar los valores y experiencias de la era de la máquina, que sería la velocidad, energía y fuerza, revolucionando las técnicas y el lenguaje de la literatura y las artes. Por ello asumió como nombre el término futurismo, que significa movimiento orientado hacia el futuro. Nace más como un movimiento literario, pero un año después de la publicación del manifiesto, el futurismo se cuela entre los artistas italianos, que imitando a su fundador, se expresa en la publicación de varios manifiestos. Aunque el futurismo fue un movimiento italiano, ejerció un importante impacto internacional gracias a su capacidad de autopromoción y su radicalidad. Influyó en artistas como Marcel Duchamp o Joseph Stella, este último radicando en Nueva York. De ese mismo modo, influyó en tendencias como el cubofuturismo o mayonismo ruso. Unas grandes características de este movimiento vendría a ser la ruptura con la tradición estética. El rechazo con la tradición estética en el siglo XIX fue un elemento común en todos los movimientos de vanguardia, como ya hemos podido ver, incluso el futurismo. Aquella generación estaba cansada de estandarización del arte
y captaba que el mundo había cambiado. El arte debía cambiar también. Dentro de estas características encontramos a la celebración de la era de la máquina, que esto vendría a ser el punto principal de este movimiento artístico. El futurismo se gestó por las postrimerías de una generación signada por la Segunda Revolución Industrial, ¿no? Esto dentro de un periodo de 1870 a 1914, en la que la dupla de conocimiento científico y tecnología eran responsables de una profunda transformación. Había quienes veían esto con desconfianza, pero los futuristas veían esto como un tiempo glorioso dominado por una máquina. Es decir, había un tiempo de un cambio positivo que ayudaría a la humanidad. La utopía futurista alcanzaba incluso la idea del ser humano, que se aspiraban como se convirtiera en un superhombre. Automóviles, telégrafos y aviones lucían ante los futuristas como un verdadero salto cualitativo de la civilización, como una promesa universal inagotable de la evolución. Ahora, si hablamos de características ya desde un punto formal, podemos resaltar la libertad de la palabra como eje rector, la valoración de la escritura como fenómeno gráfico, o sea, es decir, visual, revolución tipográfica, el uso de diversas fuentes, colores y criterios de diagramación, destrucción de sintaxis como principio fundador, la ruptura con la métrica, el uso de barbarismos e infinitivos, recurrencia de exclamaciones e interjecciones para realizar la vitalidad, y por supuesto un uso arbitrario de los signos de puntuación. Ahora el dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Se toma como punto de partida el año de publicación del manifiesto inaugural escrito en 1916, que fue escrito por Hugo Ball. Sin embargo, antes de este año ya habían tenido lugar algunas manifestaciones artísticas que pueden ser calificadas de dadaístas, tales como los Reich-Made de Marcel Duchamp. Este movimiento formó parte de las llamadas vanguardias históricas y tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte contemporáneo. Ahora, para ver algunas de sus características más fuertes, el arte dada o dadaísmo no definió un estilo unificado, ya que se basaba precisamente en la crítica del sentido tradicional del arte, de la escuela o de lo que es el estilo. Aún así se unía en torno a un conjunto de principios compartidos que le dieron un tono característico, ¿no? Tanto en lo literario como en lo plástico. Entonces, este movimiento dadaísta fue de tipo interdisciplinario, es decir, se manifestó tanto en artes plásticas, que sería la pintura y escultura, como en la literatura. También integró la fotografía y la escultura. En todas estas disciplinas brilló el sentido iconoclasta y la subversión. Por eso el dadaísmo también creció abrazado a los manifiestos y de hecho a lo largo del movimiento se llegaron a redactar unos 7 manifiestos en total. El surrealismo. En 1924, precisamente en París, André Breton, escritor y poeta francés, escribió un manifiesto después de cortar relaciones con Tristan Tzara, líder del movimiento dadaísta. Y así es como nace el surrealismo, al que muchos en realidad consideran como la última de las grandes vanguardias. El surrealismo, como dijimos, emerge en París y luego se esparce por Europa a pocos años de la concluida de la Primera Guerra Mundial hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Por ende, la influencia de este movimiento ha llegado a nuestros días. Es cierto que el término surrealista está asociado a su manifiesto, ¿no?, del autor que ya mencionamos, pero fue usado por primera vez por otro autor que es escritor y crítico del arte francés, en el prólogo de su pieza Las tetas de Tiresias, que fue escrito en 1917. Ahora, características de este movimiento artístico. Hablamos ahora de lo inconsciente y el automatismo. El manifiesto de Breton está inspirado en el libro de Freud, La interpretación de los sueños,
quien el autor explora la idea de que la mente humana posee un nivel oculto llamado inconsciente, es decir, aquello de lo que la mayor parte del tiempo las personas no tienen conciencia, como la palabra lo indica. El surrealismo pretendía superar esta limitación del inconsciente, permitiendo que el subconsciente se exprese a través del arte. De esta forma, el automatismo se convirtió en una de las características propias y netamente que encontramos en el surrealismo, en defensa de la expresión artística sin límites y sin control de la razón. Para lograr este objetivo, los artistas llegaron a elaborar obras en estados de trance o de hipnosis. En la práctica, el automatismo consistía en transportar en papel, lienzo o cualquier otro soporte de expresión artística un pensamiento o sueño directamente del subconsciente, sin ejercer control estético o moral. Hablando ya de forma general, se puede decir que la idea de lograr la mayor espontaneidad posible, algo que reveló más o menos fácilmente en el dibujo y en la escritura, pero no tanto así en la pintura, pues esta es una disciplina mucho más compleja que no permite tanta espontaneidad. Ahora el movimiento de arte constructivista o constructivismo. El constructivismo fue un movimiento artístico de vanguardia, basado en la idea del funcionalismo, la simbiosis de la tecnología y el arte, así como el uso de materiales industriales modernos. Los constructivistas, como ingenieros, artistas, buscaron definir la cultura visual general en la nueva sociedad soviética, y todo esto en realidad se sitúa en Rusia. Los inicios del constructivismo se pueden reconocer en los experimentos con construcciones geométricas abstractas realizados por Vladimir Tablin en 1913. Los representantes más importantes de este movimiento son tales como Vladimir Tablin, Alexander Rodchenko y muchos más. Una de estas obras más importantes vendría a ser el batir a los blancos con la cuña roja. La formación de visualidad constructivista estuvo influenciada por las tendencias de vanguardia, el futurismo e incluso el cubismo. La experiencia parisina de Vladimir y la colaboración con Pablo Picasso jugaron aquí un papel muy importante, algo muy crucial. En París se encontró con experimentos cubistas, collage y ensamblaje y comenzó a construir un concepto de construcción artística. Tal modulación y tratamiento de materiales no artísticos influyó en la forma de la idea de Tatlin de las obras de arte construidas. El término constructivismo en sí mismo fue acuñado por los escultores, que serían Antoine y Naum en el Manifiesto Realista de 1920. La abstracción geométrica que se caracterizó por su trabajo fue en cierta medida una influencia suprematista. Si bien la visión suprematista y constructivista del arte vienen a ser opuestas, el constructivismo se ha apoderado hasta cierto punto del lenguaje de geometrización abstracta desarrollado por Mavlik y Kandinsky. Ahora veremos las últimas tendencias artísticas, comprendidas desde 1945 hasta la actualidad. Así que acompáñanos a profundizar un poco más este tema. Este periodo se caracteriza principalmente por perder aquel interés en el objeto artístico que tenía el arte tradicional, donde ahora es más un arte de concepto. Ahora veremos las corrientes artísticas que se han dado desde 1945 hasta la actualidad. Empezaremos con el informalismo. El informalismo es un movimiento pictórico integral de tendencias abstractas y gestuales que se desarrollaron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, junto con el expresionismo abstracto nacional. Si hablamos de orígenes del término, pues este término se refiere a los muchos estilos de pintura abstracta que fueron muy frecuentes, incluso dominantes en las décadas de 1940 y 1950. El informalismo da paso a su origen en Estados Unidos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones económicas, políticas y artísticas dieron lugar a una nueva forma de pintar, imponiendo el expresionismo abstracto a una nueva generación de artistas radicados en Nueva York.
produciéndose así dos tendencias principalmente por Jacob Pollock y pinturas de William Action, encarnadas por pinturas de campo de color de artistas como Guggenheim o Manet y Marc Rocco. En este mismo tiempo aparece en París una serie de artistas que no representaban explícitamente la realidad. La posguerra creó un ambiente de duda, absurdo y fatal y total de grandes proyectos por los que los artistas no tenían que luchar por ello, trabajaban sobre la realidad. Es el motor de la experimentación. Desarrollaron una estética abstracta o informal, que sería lo que le da el nombre a esta corriente, para así expresar sus sentimientos e impresiones, es decir, su expresividad en general. Seguimos con el pop art, o arte pop en español. Es un movimiento artístico surgido a mediados del siglo XX, es decir, entre 1950 y 1960. Este da origen en Gran Bretaña y Estados Unidos y que constituyó una respuesta al expresionismo abstracto, que es del que hablábamos en la corriente artística pasada, y pues que imperaban las artes plásticas de aquella época. Este movimiento fue inspirado en la cultura de masas y el imaginario del consumo capitalista. El pop art se caracterizó por su estética popular y comercial, que echó mano a la publicidad, lo que es el cómic, al cine y a los diferentes objetos de consumo más cotidianos. Este espíritu de este movimiento se resume en la famosa obra de Andy Warhol, que se da en 1962, que consiste en 32 lienzos con latas de sopa pintada de una marca muy popular en esta época. Es necesario resaltar, y pese a lo que se pensaba, el pop art no consistió en un movimiento artístico facilista, en el que todo podía hacerse porque todo calificaba como arte. Al contrario, era un movimiento claramente político que constituyó un espejo en el que podía mirarse la sociedad de consumo de la posguerra. Continuamos con el nuevo realismo, es decir, es una transición del realismo que ya conocíamos. Se dice que empieza alrededor de 1929. Este fue el realismo norteamericano del siglo XX, una pintura figurativa que pretende ser realista y eficaz a su mensaje social. Este movimiento tiene sus raíces en el realismo del siglo anterior, como ya hemos especificado antes, pero los tiempos habían cambiado. Estamos hablando del siglo XX, nada menos, con sus nuevas y variadas formas de arte, nuevos inventos, nuevas ciudades, nuevos países, en definitivamente una sociedad completamente nueva. Estados Unidos había experimentado enormes cambios a través de la expresión artística, ¿no? Que no sería solamente lo de la pintura, sino también tenemos a la literatura y la música. Se intentó retratar el agotamiento y la exuberancia cultural del paisaje fugitivo estadounidense. Este realismo quiere ensalzar o quizás pues ponerse también como una crítica o llegar a exponer a aquella sociedad americana y su progreso tecnológico e industrial. Y pues esto lo hace con cierta poética, por así decirlo. Entonces este nuevo realismo muestra el paisaje americano rural o urbano, y lo hace de una forma muy realista. Tan realista a veces que puede parecer hasta surrealista y expresionista. Y de pronto en los Estados Unidos las obras realistas intentaron definirse con lo que era real. Ahora, el arte cinético. También es conocido como cinetismo. Esta es una corriente artística surgida en París a mediados del siglo XX, que integra el movimiento físico-espacial como elemento compositivo. El concepto de arte cinético se extiende en realidad a todas las obras basadas en el movimiento físico o virtual, lo que puede incluir algunas expresiones de arte óptico, ¿no? Sin embargo, no todo el arte óptico es cinético. Para que un objeto artístico sea cinético, el movimiento debe ser el centro de interés. Una de las características más fuertes de esta corriente artística es que el arte cinético heredó el futurismo, la voluntad mecanista y del constructivismo. La celebración tecnológica, las funciones de estos dos aspectos, pues permite hacer el movimiento algo más como un principio, una realidad perceptible o real. De allí se desprenden las características de esta corriente. Artes de acción. El término de artes de acción comprende manifestaciones de muy distintos órdenes y disciplinas, pero se tiene en común el relevar el proceso y los procedimientos artísticos sobre el producto final,
es decir, el proceso de una obra, sería más importante que el resultado de esta, hasta el punto de considerar la acción como la obra misma. Estas propuestas se alejan de los postulados del arte como objeto y mercancía, ya que más bien se trata de acciones de carácter efímero e irrepetibles. Seguimos con una corriente, un movimiento artístico muy interesante, que es el minimalismo. El minimalismo deja fuera toda emoción, es pura contemplación intelectual y objetiva, algo que llama la atención teniendo en cuenta pues el contexto político y social de cuando nace este movimiento, que es alrededor de los años 60. Por así decirlo, el minimalismo vendría a ser como un performance. De alguna manera somos nosotros, o sea, los espectadores, los que hacemos la obra. Esto lo explican incluso los propios artistas minimalistas al afirmar que estas esculturas solo funcionan con público. Si no hay nadie, no tiene sentido y quedan desactivadas, por así decirlo. Desde este punto, el minimalismo se basa en influir en el espacio que lo rodea y sobre todo influir en quién está en ese espacio. Esta característica viene a ser propia de la escultura. Sin embargo, los minimalistas utilizaron con mucho cuidado la palabra escultura. No querían saber nada del ilusionismo que conllevaba el concepto, pues la escultura es ni más ni menos que transformar una materia prima para convertirla en otra cosa, ¿no? Que el material es clave para esta gente, mostrar simplemente llamándose el objeto. Son obras muy rigurosas, muy precisas, con materiales industriales. El artista minimal no esculpe, no suda, no le salen callos en las manos al tallar el material. El artista minimal presenta su propuesta. Esta sí es una palabra que les gustaba ocupar, ¿no? Y que sentían que lo representaba. Y es otro quien hace la pieza final, incluso eliminan todo rastro de su huella de autoría. El minimalismo es como toda forma de arte, un intento de poner un poco de orden al mundo caótico. El arte conceptual. La base del arte conceptual era de que la idea es lo importante. Pero entonces decimos que el arte conceptual existe desde hace siglos, ¿no? Todas las obras de arte, incluso las más decorativas, tienen tras sí una idea. Pero aún así hay que ser conscientes de que a partir del siglo XX, corrientes como el impresionismo renunciaron a la idea y se centraron en lo que era expresivo o lo formal. De hecho, buena parte del arte posterior se caracterizó por ser muy formalista. Solo hay que fijarse en el siglo XX, tan experimental en la forma. La cosa llegó a un punto decadente con el expresionismo abstracto, todo era formal y nada contenido. Por eso los jóvenes artistas en los años 60 deciden superar esa característica fundamental del arte, que sería ser un objeto. Aparecen artistas en Estados Unidos, por supuesto. Es un lugar que se sabe vender mucho un producto, ¿no? Pero también tenemos en Asia y en Sudamérica, y por supuesto en la vieja Europa, pues en Francia e Italia algo sabían de arte. Diferentes lugares y diferentes contextos, pero curiosamente en todos ellos van haciendo un tipo de arte que elimina toda la referencia al objeto y se centra en una idea o concepto, como el aspecto más importante de la obra, es decir, porque siempre vamos a encontrar estos dos siendo partícipes de lo que es la influencia en el arte. Es en este punto específico donde nace el arte conceptual, es decir, como un movimiento artístico, donde la ejecución es algo superficial. Lo realmente importante es la planificación y las decisiones que se toman de antemano. A veces las obras de arte conceptual son solamente el boceto y no la obra final. En los años 60 eso causó una conmoción al contemplar las posibilidades de este arte para transmitir una idea política o social. La principal característica de este movimiento es que las obras no tienen que ser precisamente bonitas, sino que tienen que transmitir una idea. Para transmitir una idea, los artistas se pueden valer de muchas cosas, desde las técnicas tradicionales hasta otras como el texto, la fotografía, el video o la performance. A veces ni eso, ¿no? A veces la obra está en telegrama, un manual de instrucciones, una conversación o incluso una lata. Gracias a este movimiento, incluso la relación entre espectador y obra cambia, ¿no? Porque este arte requiere una mayor atención por parte del espectador
incluso su participación activa y su criterio. Gracias al arte conceptual se dice que mucha basura ha sido colocada desde entonces en museos y galerías. Entonces, este arte conceptual tiene mucha crítica porque no se toma en cuenta el resultado de la obra como lo era cientos de años atrás, sino que se basaría fundamentalmente en lo que quiere dar a entender la obra o las intenciones con las que fue hecha sin importar el resultado de esta misma. Por último, tenemos el movimiento artístico del arte posmoderno. Entonces, ¿qué es el posmodernismo? El posmodernismo fue un movimiento artístico de la década de 1960 aproximadamente a 1990, que rechazó el arte moderno y el idealismo. Asociado con la crítica filosófica, desafió la categorización, pero abarcó muchos estilos de arte como el pop, el conceptual o el neoexpresionismo. Conclusión. Para finalizar, el arte es la manifestación o expresión de cualquier actividad creativa y estética de las personas en las que se reflejan sus sentimientos, emociones y percepciones de su entorno, vivencias o percepciones de la realidad, con fines estéticos y simbólicos. En sentido general, el arte es cualquier actividad humana que recurre a emociones y al intelecto para crear obras que tienen características estéticas y se han clasificado de muchas maneras, desde la distinción medieval entre artes liberales y arte popular, pasando por la distinción moderna entre artes visuales y artes menores o aplicadas, hasta variaciones modernas que entienden al arte como casi cualquier expresión del ser humano. Con esto hemos llegado al final de la exposición. Muchas gracias.